7:09, Manuel, buenos días. Vamos a ir en unos momentos al Vaticano con la mucha información que se ha generado. Sí, señor. Hace un par de semanas, especialmente en las últimas 24 horas. Pero antes, Manuel, buen día. Buen día. Lourdes, buen día. ¿Qué ocurrió hace unas horas en Caracas, en Venezuela? Lourdes, buen día. Ciro, buenos días. El martes, Ciro, se dio este rescate. La libertad ha tenido una victoria, así lo calificó el movimiento opositor allá en aquel país, después de que pudieron rescatar a 5 integrantes del equipo más cercano de María Corina Machado, la líder del movimiento democrático venezolano. Estos 5 integrantes de su equipo, reitero, de su equipo más cercano, habían estado asilados en la embajada de Argentina en Caracas desde marzo del año pasado. Más de un año. Sí, más de un año estuvieron ahí. Y bueno, aquí varias veces por la mañana, Ciro, hablamos de la represión que hacía el régimen contra estos integrantes. No dejaban a veces que les entregaran agua, les cortaban la luz, constantemente denunciaban a través de sus redes sociales que había mucha policía rodeando la embajada de Argentina, y así nos vimos hasta que y se dio esta se noticia. fueron, ha habido un intercambio desde entonces y yo vi que se agudizaba en las últimas horas porque el gobierno de Nicolás Maduro dijo que se había tratado de una negociación contrario a la información que había dado el Departamento de Estado de Estados Unidos, y le pedimos mejor su información, su opinión, su punto de vista a la líder, a la gran figura de la oposición venezolana y una gran figura también a nivel internacional, a María Corina Machado. Siempre un gusto, María Corina, buenos días. Buenos días, Ciro. Un placer enorme estar contigo, con Lourdes, con todos los que nos escuchan hoy. Veíamos en las últimas horas, en nuestra madrugada, veíamos mucho movimiento informativo en las redes a propósito de estos hechos ocurridos hace 48 horas, María Corina. Bueno, yo quiero poner esto un poquito en perspectiva. Sí. Debemos entender que la Embajada de Argentina en Caracas, bajo la protección de Brasil, es quizás el segundo edificio en Venezuela más rodeado, más protegido, con más presencia militar y de organismos de seguridad civiles y de inteligencia. Absolutamente rodeado. Tiene la Embajada de Rusia de un lado, la Embajada de Corea de otro lado, las viviendas particulares que terminan de rodearla fueron tomadas a la fuerza por el régimen, sacados a la fuerza sus propietarios, instalaron allí comandos armados. Y efectivamente esto se convirtió en un estado de sitio donde 5 venezolanos eran rehenes. Y como bien decía Lourdes, le quitaron el agua, la luz, no dejaban entrar comida, medicinas. Fue una tortura permanente. Y bajo los ojos, las narices de todo este aparataje de represión, tuvo lugar una operación impecable en su diseño, en su planificación y en su ejecución, que demuestra la inmensa vulnerabilidad que tiene el régimen de Maduro, donde en su propio interior hoy hay quiebres, gente que lo abandona porque sabe que este es un régimen destinado al colapso. Una operación de rescate, María Corina, a fin de cuentas. Una operación de rescate, la operación Guacamaya. Y déjenme decirles que esto tiene además un impacto enorme, porque además de que muestra las quiebres en la estructura represiva del régimen, a lo interno ha generado todo tipo de conflictos, de cacerías de brujas, porque no tienen la menor información de lo que ha ocurrido. Tú decías cuál ha sido la respuesta del régimen. Hasta ahora, puras contradicciones, no ha habido una sola versión oficial, pero sí la hay por parte, como bien decías, del Departamento de Estado, del Secretario de Estado. Sí. Veíamos lo que dijo Diosdado Cabello, por ejemplo, que hablaba de una negociación sin dar datos, sin la vehemencia con la que luego el régimen madurista suele tratar de imponer sus versiones, pero nada firme, como dice usted. Ni nadie les cree, además, Ciro, porque es una cosa tan burda. Está diciendo en su programa que había habido una negociación, porque es que no quieren, han hecho el ridículo, quieren lavarse la cara, pero
exactamente a la misma hora que el señor Diosdado Cabello decía eso, estaba enviando a sus grupos criminales encapuchados a entrar a la fuerza a la casa, al hogar de Magalí Meda, una de las personas liberadas, Sí, y a sí, la sí. fuerza le llevaron cosas, le cayeron a golpes y todo fue grabado en tiempo real porque había una cámara dentro de la vivienda y fue divulgado por las redes sociales y ya está identificado el jefe de ese grupo comando que cometió ese atropello. María Corina, buenos días. Parte de lo que dijo Diosdado Cabello era que entre esta negociación también había salido del país su mamá y también que la persona que le lleva prensa a usted, Claudia Macero, había salido ella en agosto del país. Esta es una operación que comenzó hace mucho tiempo, como ustedes comprenderán. Ningún detalle va a ser revelado para Uy, protección de todos los involucrados. Lo que yo sí les puedo decir, y lo he comentado en estas últimas horas, es que esto va a dar para, créanme, varias temporadas de series en Netflix y en libros, largometrajes, porque todo lo que ustedes puedan imaginar se queda corto al lado de los riesgos eh, que estos compañeros asumieron y la precisión con la cual se ejecutó esta operación. Realmente es algo milagroso. Con relación a mi madre, mi mamá estaba siendo hostigada desde hacía muchos meses por parte del propio régimen. Habían rodeado su casa, le cortaron la luz, habían detenido el personal que trabajaba con ella y la cuidaba. Mi mamá está sola, enferma, mayor de edad, no puede prácticamente caminar. Y efectivamente, en el fin de semana logramos que saliera de Venezuela, salió por el aeropuerto, así que también bajo los ojos del régimen. Yo sigo siempre creyendo que aquí vamos de la mano de Dios y que por eso esto es una lucha espiritual y la vamos a ganar. me llama mucho la atención verla con ese tono, con esa energía. Se están cumpliendo hoy o en las próximas horas 4 meses del 10 de enero. 4 meses en que Edmundo González no pudo tomar posesión como presidente de Venezuela, en que se religió Maduro. Teníamos la impresión de que de una manera natural ustedes se habían replegado, disminuido, pero la veo con mucha energía, María Corina. A ver, Ciro, te Me puedo sorprende asegurar mucho. que Sí, sí. nunca 4 meses. antes, sí, señor, bueno, yo tengo 9 meses en, Cuatro en meses del aislamiento. 10 de enero, Del digamos. 10 de Sí, sí. enero, sí, señor, y 9 del 28. Yo estoy, como Mm. ustedes saben, en aislamiento total, estoy escondida, estoy resguardada, el régimen me ha acusado de terrorismo. Maduro dice que yo voy a estar presa el resto de mi vida, pero la realidad es que este régimen y Maduro nunca han estado tan débiles como están hoy. Nunca han ido perdiendo todo lo que tenían. Perdieron la gente, perdieron la calle, perdieron la supuesta legitimidad porque demostramos la paliza rotunda que le dimos. Ganamos 70-30 con sus reglas. Si hubieran podido votar los venezolanos que están hoy afuera, esa victoria hubiese sido 90-10 y ellos lo saben. Las bases de las Fuerzas Armadas y las policías cooperaron para que pudiéramos recoger las actas y están con nosotros. Y frente a la arremetida brutal de violación de derechos humanos de estos últimos meses, que hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha calificado como prácticas de terrorismo de Estado, lo repetí hace 2 días en un informe, y lo ha dicho Sí, también sí, las sí, lo vi. Naciones Unidas, crímenes de lesa humanidad. El mundo ha aislado completamente a Maduro, no le queda nada. Y ahora la posición del gobierno del presidente Trump ha sido abordar a Maduro como lo que es, un, el jefe de una estructura criminal. No es una dictadura más, es el jefe de una estructura criminal. Y las estructuras criminales colapsan, caen, salen cuando se quedan sin plata. Y eso es precisamente lo que la justicia internacional tiene que hacer, cerrar los circuitos de drogas, de tráfico de oro, de tráfico de personas y el mercado negro petrolero. Esas acciones están en marcha y la posición del presidente Trump es clara. Este régimen representa una amenaza para la seguridad de Lo todas hemos las visto. Américas, todas las Américas. Y por eso Maduro va a Si me salir, no permite, tengan duda.
Va a salir. Nos permite un par de minutos. Tenemos que hacer un ajuste con las emisoras del resto del país. Quiero hacerle dos preguntas. Uno, ¿por qué está llamando usted a no votar en un par de semanas cuando se lleven a cabo elecciones legislativas? Y dos, hace 9 meses aquí con nosotros le pidió a la presidenta Sheinbaum de mujer a mujer hacer un pronunciamiento que finalmente la presidenta no hizo. ¿Qué le diría 9 meses después? Nos espera un par de minutos para hacerle ese par de preguntas. María Corina Machado Con gusto, Ciro, nos gracias. espera. Volvemos. 7:24, le agradecemos a María Corina Machado que nos haya esperado estos minutos. Gracias, María Corina. En un par de domingos se van a celebrar allá en Venezuela elecciones municipales y elecciones legislativas. Algunas figuras de la oposición están pidiendo salir y votar. Ha sido muy simbólico el caso de Enrique Capriles. Sin embargo, usted y muchas otras personas más están diciendo hay que abstenerse, no hay que participar. ¿Por qué, María Corina? Yo te hago una pregunta, Ciro. Imagínate que ustedes en México van a una elección con el INE y ganan 70-30. Y el INE no publica ni un solo acta, ni en una servilleta. Simplemente dice porque sí ganó quien perdió. Y acto seguido empiezan a perseguir a todos los fiscales electorales, a los monitores. Nosotros les decimos testigos. Más de 2.000 personas presas. Iban a sus casas y se los llevaban arrastrados porque habían logrado un acta y la habían cuidado con su vida. Y unos meses después dicen, eso no pasó, nos quedamos aquí a la fuerza y además vamos a llamar a otro proceso para cambiar cualquier cosa, gobernadores o asamblea, pero ya va, ya va. No, no cualquier partido puede participar. Por supuesto no pueden participar los líderes políticos que están presos, ni los que tuvieron que huir del país o los que están resguardados y escondidos. Solo se inscriben los que el régimen diga. Y previamente tienen que decir que aceptan los resultados de la elección donde perdió Maduro y de la próxima elección donde el régimen decidirá quién va a ganar. Además, el régimen decide quién vota, porque no permite que se inscriba nadie ni que voten los venezolanos afuera. Entonces, al final, eso se llaman elecciones. Pues sí. ¿Cuál es el propósito de eso? El régimen lo que quiere es enterrar el 28 de julio, decir que eso no pasó. Y una cosa es el voto y la otra es la soberanía popular. Ir y depositar o marcar una pantalla, eso no es emitir necesariamente la soberanía popular. Y eso es lo que nosotros defendemos. Maduro quiere lavarse la cara, Maduro quiere pasar la página y eso no va a ocurrir. Quienes se presten a esta farsa, la historia los juzgará, pero tú verás que el pueblo de Venezuela los va a dejar solos, a todos, en esta oportunidad. Lo veremos. Le agradecemos mucho, María Corina. Unas semanas después del 28 de julio, días muy difíciles, días de mucha represión, usted, a través de una entrevista, le dijo a la entonces presidenta electa Claudia Sheinbaum, de mujer a mujer te pido que sientas lo que estamos sintiendo las mujeres venezolanas, no lo pase por alto, y no llegó una respuesta por parte de la presidenta Sheinbaum. Hubo una especie de congelamiento en la relación con Venezuela, usted lo sabe muy bien, no hay hoy el menor entusiasmo en el gobierno mexicano por el gobierno de Nicolás Maduro, pero tampoco hubo una respuesta de mujer a mujer de la presidenta Sheinbaum. ¿Le diría algo hoy, mayo 2025? Fíjense, hay momentos en la vida donde no hay espacio para la indiferencia. Entre el bien y el mal, uno no puede estar en el medio, entre la justicia y la corrupción. Aquí hay niños que han sido torturados, mujeres desaparecidas. Aquí hay personas que mueren de hambre. El sueldo mínimo en Venezuela hoy es $1.50 al mes. Al mes. Aquí Maduro se ha robado todo. En Venezuela, los carteles de la droga están en el poder y eso lo sabe todo el mundo. Y se ha convertido además en un régimen que busca desestabilizar el hemisferio. Esto no es un tema ideológico. Cuando vemos que el propio presidente Boric, presidente de Chile, ha sido quien ha denunciado
a Diosdado Cabello y al Tren de Aragua en la Corte Penal Internacional por el asesinato en Santiago de Chile de un disidente Sí, sí, sí. venezolano. Te das cuenta que esto no es ideológico. De modo que yo no entiendo el silencio, porque al final el silencio termina avalando a quienes cometen crímenes. Pero te digo algo, Ciro, Venezuela será libre. Los venezolanos vamos a lograr no solamente hacer valer la soberanía del 28 de julio, Maduro va a salir. Eso no es un tema de sí o no, es un tema de cuándo. Y va a ser antes de lo que mucha gente piensa. Y la historia va a ser implacable con los que hicieron lo correcto, con los que hicieron lo incorrecto y con los que no hicieron nada. Muchas gracias, María Corina. No sé, Lourdes, si quedas con una última pregunta. Sí, María Corina, usted nos ha dicho también en algún momento que su lucha va por etapas. ¿Ustedes en qué etapas se encontrarían ahorita específicamente que han dejado de salir un poco a las calles? Y bueno, ahora con esta operación Guacamaya, que fue un éxito porque rescataron a sus 5 personas más cercanas de usted. ¿Usted se mantiene firme? ¿Usted no se va a ir de Venezuela? Por supuesto que no, y muchísimo menos ahora que estamos ya cerca. Y es muy importante tu pregunta, porque al final al régimen lo único que le queda, la última línea de defensa es la represión, la brutal represión y el apoyo de unos cuantos altos jerarcas civiles y militares. Y obviamente gente que está haciendo mucha plata con el hambre de los venezolanos y las dinámicas criminales. Toda estructura criminal se sostiene y represiva en recibir la plata. Cuando deja de recibir plata, empieza a colapsar, como dije antes. Y cuando se demuestra las enormes vulnerabilidades en su estructura represiva, como demostró la Operación Guacamaya, es un signo de que eso ya está ocurriendo. Así que este es el momento de avanzar, de poner toda la presión, de aplicar la justicia internacional, de demostrar quiénes son los culpables y que van a ser responsables por sus actos, y es la última oportunidad para quienes soportan a Maduro que lo dejen y puedan colaborar en una transición. Hacia allí vamos. Así que este es el momento de mayor presión, de organización y de confiar que lo que viene para Venezuela es la libertad y el regreso de nuestros hijos a casa, los migrantes venezolanos que están en México. Los queremos de vuelta para reconstruir un país próspero, libre y democrático. Muchas gracias y suerte, María Corina. Muchas gracias de nuevo. Gracias. Gracias a usted. Gracias. Lourdes. Pues entonces ahí está, Ciro, pendientes de lo que pase. Estas 5 personas que estaban asiladas en la Embajada de Venezuela allá en Caracas, decíamos, era la gente más cercana a María Corina Machado. Sin embargo, hay otras personas que se quedan en aquel país y bueno, lo que vivimos, por ejemplo, lo que no se ve, Ciro, para llegar a esta entrevista con María Corina Machado, evidentemente tenemos comunicación con varias personas. Ahora con quien hablamos está en Caracas y en algunos momentos, por ejemplo, nos cuentan pues cómo es estar en este país cuando durante todos estos meses, ya desde hace varios años, una vez han comenzado pues a detener a las personas, sobre todo a los dirigentes que hemos visto, a los dirigentes detenidos de la oposición venezolana. Sin embargo, nos dicen, nosotros confiamos, estamos a buen resguardo y bueno, estamos confiados en que estamos bien cuidados, pero sabemos que estamos con un peligro latente, de que pueden, sí, con un peligro latente. Lo único que le queda a esa tiranía venezolana. La entrevista con María Corina Machado va a estar en unos momentos en nuestras redes sociales. Si podemos, más adelante haremos un resumen con algunas de las frases más significativas, con lo que le dice a la presidenta Sheinbaum. Este no es un momento de indiferencia. Hay que reconocer el gobierno mexicano, así como lo criticamos, por haber hecho presencia el 10 de enero en la toma de posesión de Maduro después de esa brutalidad postelectoral. El gobierno mexicano le ha tirado el hielo a la dictadura venezolana. No va a romper relaciones, no va a haber un conflicto, seguramente no se va a pronunciar en contra, pero sabemos el hielo, la distancia que ha querido marcar el gobierno mexicano con la dictadura venezolana.
En fin, queda ahí este registro, este testimonio de María Corina Machado a unas horas, que habrán sido 36 horas, 48 horas de los hechos en Caracas. Y el valor de esta mujer, ¿eh? Hay muchos otros venezolanos que están en el exilio y que se cuidan en extremo, a pesar de no estar en estas condiciones de riesgo en las que se encuentra María Corina Machado. Pues allá ellos, está bien, también están enfrentando una dictadura brutal, criminal. En fin, Manuel, Me llama muchísimo vamos la con... atención, sí, vamos a pausa, Ciro, y me llama muchísimo la atención el carácter que tiene María Corina Machado después de todo lo que han estado pasando, enfrentando, y yo la verdad hasta coincidiría con ella en este llamado que tiene. Sé que es un asunto de venezolanos para no participar. ¿Para qué vas a participar en un Pues proceso sí, electoral imagínate que que además te supone... dijeran, y solo si quieres participar tienes que avalar la elección Sí, y no va a claro. poder participar él, tú sí, pero aquel no, yo voy a contar los votos, Sí, no sí, voy a sí, enseñar los no, 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 resultados, en no, fin. no.